En la mañana vimos sobre la salud emocional, ¿cierto? Y como generalmente lo vemos, en las mañanas tenemos nuestro fundamento, ¿cierto? Nuestro cimiento de cómo poder mejorar en nuestra salud emocional. Y en las tardes que aprendemos, los hábitos que tenemos que adquirir a través de la salud emocional. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver algunas promesas de Dios, algunas claves y cómo manejarnos o qué hábitos tomar en base a la salud emocional, ¿cierto? Ya hemos visto la mental, la física, la espiritual y ahora estamos en la emocional. Y a lo largo de todos los años de consejería, ya sea a nivel de instituto, incluso en experiencias tú a tú que yo he tenido con algunos jóvenes, que me ha tocado presenciar acompañando a mi padre, hay dos cosas que he descubierto y que generalmente lo nombran en los cursos de consejería. La primera es que todo el mundo, literal, todo el mundo tiene heridas emocionales escondidas. Todo el mundo, no hay ninguno que no tenga alguna herida emocional escondida. Y muchas veces somos nosotros uno de aquellos. Tenemos heridas, pero las tratamos de ocultar lo más posible. No las comentamos hacia los demás, sino que las quedamos hacia nosotros y creemos que eso es lo correcto. Y eso lo vamos a estar viendo hoy día, que no es lo correcto tener esas emociones o esas heridas emocionales escondidas. Y lo segundo que he aprendido es que las heridas emocionales cuestan mucho más en sanarse que las heridas físicas. Hay heridas físicas que te pueden tardar años tal vez, hay algunas que te toman meses, otras que te toman días, pero he visto heridas emocionales que no sanan en 30 años. Heridas emocionales que tardan meses en perdonar tal vez a una persona. Y el Salmo 147, versículo 3, es la buena noticia que Jesucristo nos tiene hacia nosotros. Porque tal como dije, todos tenemos esas heridas emocionales que nos traspasaron tal vez nuestros padres. Tal vez tu padre te dijo algo, tal vez un amigo, o en tu juventud sufriste algo que te causó una herida emocional. Pero adivinen, ahí aparece el chapulín colorado de los cristianos, el Señor Jesucristo. Cuando tú estás con esa herida y dices, ¿y ahora quién podrá salvarme? El Señor Jesucristo, yo. Y aparece con su palabra, no aparece con el martillo, sino con su palabra. Y en el Salmos 147, versículo 3, dice que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Recuerdan qué significaba corazón en la mañana? Las emociones, ¿ya? Dios, Jehová, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué nos dice? Y venda sus heridas. Y eso es lo que vamos a apuntar hoy día. A poder vendar y empezar a curar esas heridas emocionales que tenemos para poder salir adelante con el Señor Jesucristo. Tal vez hoy en día, justo ahora, no tienes ninguna, pero te puede servir para tú aconsejar a alguien que sí está sufriendo una herida emocional. No sabemos nunca cuando se nos presentan oportunidades para poder compartir el Evangelio a través de un dolor o a través de una herida. Tú fuiste, no sé, en colectivo y terminaste contando, el colectivero te terminó contando toda la vida de él y los problemas que estaba teniendo. Entonces eso vamos a ver hoy día. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero ¿cómo hace eso el Señor? ¿O cómo nosotros hacemos eso primeramente? No sé, yo creo que todos quisiéramos eliminar esas heridas ocultas que tenemos en nuestro corazón. Todos quisiéramos borrar tal vez alguna memoria que tenemos guardada que no la queremos tener ahí en nuestra mente. Y nos pasa muchas veces. Y el día de hoy vamos a ver en esta sesión los 5 pasos o 5 hábitos que Dios nos da en su palabra para llevar el proceso de sanar las heridas emocionales. Y cuando nosotros sanamos aquellas heridas, recién podemos mejorar en la salud emocional. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. ¿Les parece si oramos? Señor, Padre amado, te damos gracias porque podemos volver una vez más a tu casa, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, en tus atrios, en tu templo, primeramente para alabarte, tal como decía el hermano Manuel, Señor, que es una de las pocas cosas que te podemos entregar a ti.
También venimos, Señor, para poder compartir entre los hermanos, estar en comunión, poder compartir unos con otros, experiencias, momentos, risas, alegría, también penas, Señor, también heridas, y te agradecemos por esa oportunidad que tú nos das, de poder ver a otros hermanos en Cristo. Bendice este momento que vamos a tener, Señor, bendice la prédica que vamos a tener en este momento, que pueda ser de mucho impacto para nuestras vidas, y tal vez no solamente para nuestras vidas, sino también para la vida de otros a través de nosotros. Tal como tú dijiste que Pablo iba a ser un instrumento tuyo, queremos ser nosotros también ese instrumento, que pueda llevar tu gloria, Señor, que pueda llevar y compartir tu evangelio a través de cualquier situación que pueda pasar. Bendícenos, Señor, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a ver 5 pasos, ¿ya? No sé si anotó ahí, había como esa, generalmente no lo colocan, ahí salía línea, pasos, ¿ya? Vamos a ver 5 pasos que Dios nos da en su palabra para llevar a cabo el proceso de sanar las heridas emocionales y mejorar tu salud emocional. Bien, el primer paso que tenemos que hacer, o nuestro primer hábito, que lo tocamos un poquito en la mañana y hoy día ahora en la noche lo vamos a volver a tocar, es: debo revelar mi herida. Debo revelar mi herida. Y si hoy en día tú estás teniendo tal vez una herida, como le dije que la mayoría tiene, nunca vas a lograr ser emocionalmente saludable si primeramente tú no afrontas tus sentimientos que tienes en tu corazón o en tu mente, o algo que has guardado por muchos años que todavía no puedes perdonar de alguien. Y suceden casos. Me ha pasado generalmente en los funerales. Voy a los funerales y los hermanos dicen: hasta que nos juntamos todos. Pero fue producto porque estaban enojados y la muerte de su padre o madre fue lo que los volvió a conectarse. Pero no se hablaban hace 5 años, 6 años. Ellos, aquellas personas que pasa eso, no han logrado sanar las heridas del pasado. Y eso, de una u otra manera, le afecta a su salud emocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros o a esas personas para aconsejar es decirle: tú tienes que revelar tu herida. Aquella herida emocional que tú tienes, tienes que revelarla sí o sí. Y ya vamos a ver en adelante con quién. De hecho, Salmo 139, versículos 2 y 3, el rey David nos dice aquello. Dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y qué dice? Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Aquí es muy gráfico lo que nos está hacia dónde queremos apuntar. Cuando nosotros reprimimos, o cuando David reprimió sus emociones, dijo: me estoy aferrando a unas heridas y esas son como brasas ardientes dentro de mi corazón. Eso es lo que David está diciendo. Y si tengo brasas dentro de mi corazón, ¿quién va a terminar siendo quemado? Uno mismo. Uno mismo termina siendo quemado. No herimos a la otra persona cuando guardamos esas heridas emocionales. Nos estamos hiriendo a nosotros mismos. De hecho, las heridas ocultas no sanan, sino que se infectan y al hacerlo a un lado no va a mejorar la situación. Lo único que tenemos que hacer es tratarla. Hoy en día vivimos en un mundo pecaminoso, ¿cierto? Cada vez está peor el mundo. La juventud, las siguientes generaciones que vienen, ¿cómo las ve? ¿Para mejor o para peor? Los más adultos, ¿cómo la ven? ¿Para mejor o para peor? ¿O hay esperanza? Hay esperanza en algunos, ¿cierto? Pero apunta hacia peor. Entonces, si antes serían las personas, ¿cómo se van a herir unas a otras después en un futuro? Mucho más. Y otra vez que van a venir las heridas emocionales. Muchos, no me cabe duda que ahora en esta sesión muchos van a ver que han sido maltratados tal vez emocionalmente en algún punto de su vida. Tal vez han sido abusados emocionalmente en un momento específico de su vida. Y es muy profundo ver cómo generalmente las personas no responden de buena manera ante esos abusos, ante esos maltratos, ante ese daño emocional que han recibido de parte de alguna persona. Se ve muy claro.
Tratan tal vez muchas veces de olvidarlo, como que no lo quieren tomar y lo ponen en el olvido. Pero recuerda lo que vimos en la mañana, hay alguien que te activa ese gatillo y explotas. Es porque si no sanas esas heridas, en algún punto te van a terminar afectando y te carcomen el corazón. Muchos dicen, lo voy a sacar de mi mente y lo pondré ahí al lado. Lo tratan de olvidar. Otros tratan de reemplazar ese dolor colocando otras cosas encima de aquello. Y ahí vemos muchas veces el ejemplo de ¿por qué tú haces esto? Y en vez de sanar esa herida emocional, terminan emborrachándose. Yo generalmente cuando evangelizamos en la calle, las personas de situación de calle han tenido un problema con su papá o con su mamá. Generalmente dan esa respuesta las personas que viven en situación de calle. Y es una herida o hablan mal del papá o tal vez apelan que sus familiares no han estado tan cercanos a ellos. Hay una herida ahí. Otros recurren a las drogas. Para no acordarse de aquello, drogas. A mí me gusta ver un youtuber que es italiano, pero que visita los barrios más peligrosos del mundo. Y va, por ejemplo, en el barrio en Filadelfia, donde están todos esos drogadictos por el fentanilo. No sé si ha visto esos que parecen zombies, que quedan así como doblados hacia abajo. Y les pregunta a él, le dice, hermano, le dice, ¿por qué tú llegaste a esto? No, es que con esto me olvido de mis problemas. No, es que con esto me olvido de que en un punto de mi vida me hicieron esto. Recurren a las drogas por no sanar su herida emocional. Y hermano, es una calle completa de solamente gente drogadicta con el fentanilo. Y las debe entrevistar a 15 y 12 personas le dan la misma respuesta. Para olvidarse de los problemas que tienen a nivel familiar y emocional. Se recurre hacia las drogas. Muchas veces se recurre hacia personas. Tienen una herida emocional que la reemplazan con las personas. Y tú ves a una persona que termina y a los 2 días anda con otra persona. A la otra semana terminó y anda con otra persona. Está reemplazando o poniendo un sustituto, un hombre o una mujer, para sanar su herida o para olvidarse de aquella herida. O tal como dije, muchas veces tratan de ignorarlo. O, que se da regularmente, hay algunos que se entierran en el trabajo. Ponen todo su enfoque completamente en el trabajo para olvidarse de aquellas heridas emocionales que han tenido en su vida. No sé por qué, pero a menudo nosotros nos sentimos culpables cuando otra persona nos hace mal a nosotros. ¿Le ha pasado? Como que siente un sentimiento de culpa porque tal vez otro lo trató mal. Y es raro, es muy raro, si otro te ofende y tú te sientes culpable. Así que en vez de confrontar de buena manera a las personas, ¿qué decidimos? Guardarlo, esconderlo. Y eso, como les decía, es como echar mentos a una botella de Coca-Cola y batirla. Cuando el momento que alguien la abra, ¿qué va a pasar? Va a explotar todo. ¿Ya? ¿Han hecho esa broma? ¿Alguien le hizo alguna broma así a alguien? Yo he tenido las ganas de hacérsela a alguien, pero todavía no me atrevo. De echarle mentos adentro de una Coca-Cola y batirla y que otro venga y la abra y le salte. ¿Ya? Pero es lo mismo a través de las emociones. Alguien va a venir y abrir tu botella y va a explotar todo. Producto de que tú lo reprimiste y no dejaste salir. Porque no has revelado tu herida. Lo primero, si quieres ser emocionalmente saludable, es ser honesto. ¿Ya? Es ser honesto respecto a tu dolor, respecto tal vez a tu temor, a un miedo que tengas, tal vez a un resentimiento que tú le tengas hacia una persona, y vas a tener que ser sincero respecto a tu herida. Vas a tener que ser sincero tal vez con la amargura que tú estás teniendo hacia una gente que te hizo algo. Tienes que ser honesto sobre la forma en cómo te sentiste tal vez cuando fuiste abandonado por alguien. Como fuiste tal vez abusado, como fuiste tal vez ridiculizado, y debes empezar revelando tus heridas. Ese es el punto número 1. Yo siempre digo, quiero revelar mis sentimientos. Voy a decir, quiero revelar los sentimientos. Ya sé que tengo que revelar mi herida. ¿Pero con quién? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Con quién tú tienes que
revelar tus heridas. Y son 3 personas, ¿ya? Son 3 personas las que tú tienes que revelar tus heridas. La primera, primero tienes que ser honesto contigo mismo. El primer punto para sanar aquellas heridas y revelar tus heridas es ser honesto contigo mismo. Que muchas veces las ocultamos y nosotros nos autoconvencemos de que no tenemos heridas emocionales. Pero en consejería se nos ha dicho, basta con hacer 3, 4 preguntas para los que tuvieron clase de consejería y podemos saber si tú tienes una herida emocional de inmediato. Pero la gente que dice, no, yo no tengo ninguna. El primer paso es ser honesto contigo mismo. La primera persona a quien tienes que tú demostrarle honestidad es hacia ti. Tienes que decirte a ti mismo, tal vez estoy destrozado en esta situación, estoy herido porque alguien me hizo esto, y asumirlo tú primeramente. Tal vez tienes que asumir que estás enojado y te estás aferrando a no perdonar a esa persona. Menciono este ejemplo porque es el más común. Lo más común que se ve es el no perdón hacia personas que te causaron daño en el pasado. Y causa muchos problemas. Nos ha pasado a nosotros que cuando vamos a equipos de fútbol a hacer capellanía, hay muchos jugadores que de la nada bajan su nivel. Estaban jugando espectacular, buenas performances en los partidos y de un rato para otro bajaron su nivel. Y cuando le empezamos a hacer preguntas, las respuestas generalmente dan que se pelearon con los papás. Y nosotros le decimos, ¿y conversaste con él? No, no le he hablado en 1 semana, en 2 semanas. Esa herida emocional que él está aferrándose le está afectando en los partidos. Y lo hemos visto en todos estos jugadores. A lo mismo pasa con nosotros. No logramos mejorar en nuestra salud emocional porque no estamos siendo primeramente honestos con nosotros mismos. La segunda persona que tú tienes que ser honesto es con Dios. Debes ser honesto con Dios. El primer paso es obvio, porque si yo mismo no asumo que tengo una herida emocional, ¿cómo se la voy a contar a Dios? Entonces es sí o sí clave el primer paso. Reconozco mi herida y luego se la cuento a Dios. Ya vimos una serie completa sobre la oración, ¿cierto? Y sabemos que Dios está para escucharte en tus momentos de sufrimiento, está para escucharte esas heridas emocionales. Debes decirle a Dios cómo tú te sientes y no guardarte nada. Debes desahogarte por completo, soltarlo. Y sabes que Dios puede con eso, ¿ya? Yo creo que no hay mejor psicólogo, consejero que te pueda escuchar que Dios. Él va a saber qué hacer con esa situación. Tal vez te va a enviar a la persona correcta, te va a ponerte en una situación donde te va a ayudar a mejorar tu salud emocional. Él va a saber qué hacer con las emociones, pero primeramente tienes que contársela, ¿ya? Porque Él vio tu dolor. Ese dolor que pasaste donde tienes tu herida emocional, créeme que Él ya lo vio, pero está esperando que tú vayas hacia Él. Dios ya sabe que tú sufriste, Dios ya sabe que tú lloraste. Dios no se va a sorprender cuando tú le cuentes, pero está esperando que tú des ese paso. Que tú vayas y le digas, ¿sabes qué, Señor? Tengo este problema con mi padre. ¿Sabes qué, Señor? No puedo perdonar a esta persona, me cuesta mucho y me está afectando mi vida. Pero tienes que contárselo. Dios ya sabe y a Dios le importa. Él te ama. Solamente está esperando que tú seas honesto con Él. Y ¿sabes qué? Cuando contamos eso, el beneficio es para nosotros. No es que se beneficie Dios contando nuestros problemas, sino que al contarle nos beneficiamos nosotros mismos. Y eso es solamente amor de Dios. Solamente el amor de Dios. Tienes que exteriorizarlo, debes decirle a Dios y ser honesto si de verdad quieres ser saludablemente emocional. ¿Ya? La tercera persona que tienes que tener en tu vida para poder revelar una herida debes ser honesto al menos con una persona en la que confíes. ¿Ya? Y esto es un punto clave.
Lo mismo relacionado con la mañana. ¿Recuerdan que había que tener un amigo para que te diga, ¿sabéis que eso no se hace? ¿O estás sintiéndote mal? También puede ser tal vez la misma persona para contarle esas heridas emocionales que tú tienes. Y vas a encontrar sanidad cuando tú revelas aquellos sentimientos hacia otra persona. Y no debes decírselo a un montón de gente, ¿eh? No debes decírselo a un montón de gente o a mucha gente o a un grupo. Solamente a alguien en quien tú confías. A esa persona revélale tus heridas. Salmos 32, versículo 3 nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. David nos está diciendo que es emocionalmente agotador reprimir nuestras emociones. Y adivine, ¿qué no podía hacer David en ese momento que dice estas palabras? Pedirle perdón a Dios. No quería pedirle perdón a Dios. Estuvo un año sin acercarse a hablarle a Dios. ¿Y qué pasó? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, te ataca la salud emocional, pero también la salud física, ¿ya? No, es muy agotador reprimir los sentimientos. Es emocionalmente agotador guardar ese silencio. Tal como les dije antes, cuando guardamos algo, nos lastimamos a nosotros mismos. No lastimamos a la otra persona que nos hizo ese daño. Solamente nos lastimamos a nosotros mismos. Entonces necesitas desahogarte. ¿Con quién había que desahogarse primero? Había que ser honesto con uno mismo. Segundo, con Dios. Y tercero, alguien que confíe, alguien de confianza. ¿Tienen esa persona? ¿Sí? Si no la tienen, empiecen a buscarla desde ella. Porque tal como les dije, el 99,99999% tiene heridas emocionales. Y necesitas de alguien que te acompañe durante ese trayecto para poder sanarlo. Ese es el primer paso, revelar la herida, ¿cierto? Revelar mi herida. El segundo paso es que yo debo liberar a aquellos que me han herido. Debo liberar a aquellos que me han herido. Una de las cosas que más hace daño en la vida es el resentimiento. Hace mucho daño el tener resentimiento hacia una persona. Y mientras tú sigas albergando ese resentimiento, tu propio bienestar se va alejando de ti. Tienes que sí o sí dejar ese resentimiento y lo saludable o el bienestar tuyo se va a empezar a acercar. Y es obvio que todo el mundo quiere desquitarse o pagar con la misma moneda. Porque el ser humano es así, ¿cierto? Si me haces algo, yo quiero devolvértelo. Es mi derecho devolverte lo que tú me hiciste, porque tú actuaste en contra mía. Y el hecho es que tú tienes una cantidad limitada de energía emocional. Y al ocuparla toda en el resentimiento, te afecta a la final todo lo demás. Es por eso que el resentimiento es muy malo. Y más de alguno en algún punto de nuestra vida ha tenido resentimiento hacia alguien. O tal vez hoy en día tienes resentimiento hacia una persona todavía. Y eso te aleja de tu bienestar. Te aleja muchísimo. Una de las decisiones más difíciles que vas a tener que tomar en tu vida, si es que tienes resentimiento y si tú te quieres mejorar y quieres tal vez desquitarte con esa persona, pero aún así tú quieres mejorar, es soltarlo. Lo mejor que tú puedes hacer es soltar ese resentimiento y dejar a la persona tranquila. Porque el primer paso, yo revelé mis heridas con Dios y Él se va a encargar de solucionar aquel punto. Pero tienes que soltar. Y déjame decirte un pequeño secreto o algo ya conocido, es que desquitarse no se va a llevar tu dolor. Cuando muchas veces devolvemos de la misma forma a la persona que nos causó daño, el dolor no se va. Tal vez un padre no habló
y tú tomaste la decisión de no hablarle tampoco, cuando él ahora sí se quiso acercar y no se va a llevar tu dolor aquello. No lo sana. Ustedes lo han hecho, uno en algún punto también lo ha hecho, y desquitarse con las personas que nos ha herido, sabemos que no resolvió el problema. No lo resuelve, porque aún sientes ese dolor. Y hay una sola manera de quitar ese dolor del corazón, y es por medio del perdón. Es la única forma de poder soltar aquello, a través de el perdón. Y ahí sale, y muchos dirán, pero es que él no merece ser perdonado. No, él sí se merece lo que yo le estoy haciendo a él, porque él me lo hizo a mí. Y yo quiero hacerle porque ellos tienen que sufrir como yo sufrí. Y son las frases que empiezan a salir. Y ahí es donde nosotros somos, yo digo, hombres de poca memoria o mujeres de poca memoria. Porque tú no merecías el perdón de Dios. Apunto hacia los cristianos y también hacia la gente del mundo. Nadie de aquí merecía el perdón de Dios. Pero Dios aún así te lo dio. ¿Y por qué tú no puedes actuar de la misma forma hacia los demás? Si Dios lo hizo contigo. Y nuestro mayor ejemplo fue Jesucristo. Y su frase que me encanta a mí, Padre, perdónalos, porque no saben, después de que le habían crucificado, maltratado, estaba perdonando a los que les causaban daño. Pero ¿y cuál es mi respuesta cuando alguien me hace daño? Tengo que devolverle el mismo. No, es que se merece la situación que está pasando. Y no es así. La única forma de poder soltar aquello es a través de el perdón. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Eso significa que nosotros no éramos dignos de recibir aquel regalo de parte de Dios. ¿O hay alguien que aquí se considera digno de recibir la salvación? No hay ninguno. Y si lo crees, déjame decirte que estás equivocado. Porque no hay ninguna persona que se merezca el perdón de Dios. Pero en su bondad, Dios lo hace igual hace con nosotros. Y agradecemos por aquello, ¿cierto? Si no, ¿se imaginan fuera por obras la salvación? Estaríamos una semana, soy salvo, a la otra, ya no lo soy. No soy. Un mes, sí. ¿Y al otro mes? No. Y es por eso que actuamos en base a la gracia de nuestro Señor. Hoy en día sí, es actual, de hace mucho tiempo seguía salvación por obras. Pero si fuese salvación por obras, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No tendría sentido. Si uno hubiera mandado y dicho, sálvense por obra, entonces no es necesario la salvación. De hecho, eso fue lo que le criticó Jesucristo a los fariseos. Se enfocaron en la ley en vez de en el Mesías, porque pensaban que la ley los iba a salvar, siendo que la ley era solamente para mostrarle cuán pecadores eran y que necesitaban de un redentor. ¿Y se traspasa hoy en día ese mismo error? Sí, porque el humano no cambia. Hace 3000 años tenía el mismo pensamiento y hoy en día el mismo, ¿cierto? Pero agradecemos por esto, donde nos dice que somos salvos por gracia y no por obras, ¿cierto? Y Dios te perdonó, aunque nosotros no lo merecíamos. Y es por eso que tú tienes que perdonar. Efesios 4, 31 y 32 nos deja clarísimo este punto. Si lo pueden leer ustedes, Efesios 4, 31 y 32, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Poderoso pasaje, ¿no? En base al perdón. Muy poderoso. Y como les decía, quiero ser honesto con ustedes. Yo sé que no es fácil perdonar a personas que tal vez sí se merezcan lo que están pasando. Pero estoy seguro de que tu bienestar no va a mejorar si es que tú no lo haces. Tienes que sí o sí hacerlo. Si no lo haces, vas a seguir estancado donde estás. Muchas veces es la clave para saltar hacia un éxito emocional. Saltar hacia un éxito en la parte de salud espiritual, mental y de todas las demás. Debes renunciar a ese derecho en vez de desquitarte. ¿Ya? Antes Jesucristo dijo, ojo por ojo, diente por diente.
pero Jesucristo vino a eliminar aquello, ¿cierto? ¿Qué nos decía? Por la otra mejilla. Él cambió totalmente el concepto de que si tú me haces algo yo te lo tengo que devolver. Él trajo el perdón a nuestras vidas. El aprender a perdonar a aquellos que te hacen mal. Dice, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y eso es lo que dice. Y amar a tus enemigos es muchas veces perdonar a aquellos que te causaron mal en tu juventud. Es tal vez a tu padre que te hizo la vida difícil y tú le tienes un resentimiento hacia él. Es saber perdonarlo. En saber soltar aquel resentimiento al cual te aferras. Y la razón por la que nosotros nos aferramos a aquellos es por nuestro subconsciente. ¿Ya? Es porque nuestro subconsciente nos miente. Y te dice, ¿sabes? Si yo olvidara el dolor, si lo olvido, ellos se van a salir con la suya. ¿Ya? Y ese es el subconsciente. ¿Se acuerdan el consciente y el inconsciente? ¿Cuáles eran las funciones? ¿Se acuerdan cuando Pastor lo predicó hace mucho tiempo? El consciente es cuando llegan los pensamientos y tiene la capacidad de resolverlos. Si algo tú lo traes a tu conciencia, tu consciente lo resuelve. Pero el inconsciente es encargado solamente de almacenar sentimientos y emociones y esconderlos por detrás. Y después esas inconsciente te mueve a hacer cosas, ya como lo decíamos en la mañana. Después, no sé por qué compré aquello. Fuiste movido por tu inconsciente. Porque si fueras consciente y dices, como dije en la mañana, voy a llevar una enceradora de piso flotante y yo tengo cerámico. ¿Tu consciente qué dice? Yo tengo cerámico, ¿para qué voy a llevar eso? No. ¿Cierto? No lo llevo. Pero trabajan los vendedores en el inconsciente y terminas comprando una pulidora de piso flotante cuando tú tienes cerámico. Esa es la diferencia. Y lo mismo pasa con el perdón. La razón por la cual tú te aferras es porque tu subconsciente, una vocecita bien al fondo, te dice, ¿sabes? Si yo olvido ese dolor, ellos se van a salir con la suya. Piensas que aferrándote al dolor de alguna forma lo estás hiriendo a ellos. Y no es así. Solamente te lastimas a ti mismo. Pero eso te dice el subconsciente. Estás olvidando que Dios vio todo el sufrimiento que te causaron. Él vio tal vez aquel abuso, tal vez aquella injusticia. Él vio tal vez el prejuicio y Él vio el rechazo. Pero Dios nos dice en el Salmo 56, versículo 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? A simples palabras no podríamos entender tanto el versículo por las terminologías que ocupa. Pero tenemos la Nueva Traducción Viviente que nos dice, le está hablando uno de los poetas hacia Jehová, dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios sí sabe lo que tú has pasado. Es consciente de aquello. Y déjame decirte que Dios se va a encargar de aquello. En algún punto Dios va a ajustar aquellas cuentas que tú estás teniendo producto de esa herida emocional. Pero hay que entregárselo a Dios. Y es por eso necesario el perdón. Cuando tú lo sueltas, le estás diciendo, Dios, encárgate tú. Yo cumplí por mi parte y perdono. Tú te encargas de aquí en adelante. Le estás prometiendo a Dios que no vas a pasar el resto de tu vida tratando de desquitarte con aquella persona. Y vas a dejar que la palabra de Dios te guíe. De hecho, Romanos 12, del 17 al 19, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, incluso de los que te hieren, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hay que tener cuidado con la ira de Dios, ¿cierto? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Volvamos a ese salmo, dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en un frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro.
Dios las conoce y Dios se va a encargar de esa situación por ti. Porque es una promesa que te dejó establecido. No busques tú la venganza, no busques tú el resentimiento, no guardes tú tu herida pensando que vas a herir a esa persona guardándola tú, sino que Dios se encargue. De Él es la venganza. Y su ira va a caer tal vez sobre esa persona que te causó mal, pero no tú. Letra A, ¿deberías perdonar a los que te lastiman? O número 1, en base a resumir este punto, ¿deberías perdonar a los que te lastiman? Una razón de aquellas es porque Dios te perdonó a ti, siendo que tú no lo merecías. Otro punto por el cual tú tienes que aplicar esto es porque vas a necesitar más perdón en el futuro. Si tú adoptas esa medida de guardar resentimiento por cada situación que te va pasando, déjame decirte que en un mes más alguien te va a herir. En 2 meses más, o alguna persona te va a herir. Van a pasar 10 años y alguien te va a herir. Entonces no podemos adoptar ese punto. Es por eso que hay que adquirir este hábito. Y último, ¿por qué razón tal vez hay que aplicar esto? Es porque es la única forma en que mejorarás. No hay otra forma para poder soltar ese resentimiento que renunciar a tu derecho de desquitarte. Debes revelar tu herida y luego soltarla. Y como les decía, no es soltarla hacia la nada, sino que cuando tú recién la sueltas, aquí, la sueltas, Dios ya está acá para recibir eso. Y Él se va a encargar. Y Él va a obrar en base a su voluntad y no a nuestra voluntad. Ahora, en este tercer hábito, que tendrás que practicar durante el resto de tu vida, porque nos van a herir constantemente, así que lo vas a tener que aplicar durante el resto de tu vida. Y si tú quieres aprender a ser emocionalmente saludable, el punto número 3 es: debo reemplazar las viejas mentiras con las verdades de Dios. Debo reemplazar las viejas mentiras con las verdades de Dios. Ese es el tercer hábito. Número 1, revelar la herida. Número 2, liberar mi herida. Y número 3, reemplazar las viejas mentiras con las verdades de Dios. Ya se ha dicho que tu cerebro es una pequeña grabadora, como las grabadoras antiguas, que están grabando cada experiencia de tu vida. Todo lo que has hecho, los lugares donde has ido, las personas que has conocido, la gente, lo que te ha dicho la gente, y tu cerebro guarda tanto lo bueno como lo malo. No es selectivo el cerebro, sino que guarda o almacena todos. Guarda lo correcto, lo indebido, las cosas verdaderas que te han dicho. También cuando alguien te dijo algo falso, y tu cerebro es una increíble grabadora. Y muchos de ustedes, cuando eran niños, tenían adultos o figuras de autoridad en sus vidas que le dijeron tal vez cosas como: eres estúpido, no, tú eres feo, eres inútil, nunca triunfarás en la vida, me das vergüenza, sería una vergüenza llamarte hijo, eres torpe, eres bruto, no, ¿por qué no puedes ser inteligente como tu hermana o tu hermano? Y así sucesivamente. Y esas son cosas que se graban en la grabadora de la mente. ¿Y generan heridas? Muchas veces sí. Y esas personas, ¿saben qué? Déjame decirte que te mintieron. Y lo que decíamos, muchos las toman y las esconden. Pero queda ahí, pues. Y eso empieza a carcomer por dentro, tal como decía en el primer punto. Cuando guardamos esas heridas, la otra persona no se ve afectada, sino que te afecta a ti mismo. Y tal vez porque tú te sigues preguntando por qué sigo actuando mal o por qué siento una presión interna a hacer cosas, es producto de cosas que te dijeron tal vez en tu niñez. Y todas esas viejas mentiras que te dijeron, porque son mentiras, todas las frases que mencioné, déjame decirte que son mentiras. Tienes que reemplazarla con la verdad de Dios. La Biblia dice esto. Veamos, lo vimos en el versículo anteriormente. En ese versículo. ¿Se lo aprendió? ¿No miras ella? ¿No lo coloquen ahí? ¿Se lo aprendió? Es el versículo clave de esta serie, hermano, así que tiene que
aprendérselo. Después de que hicieron, la Lichi hizo esa grabación de la hermana, después nadie más quiso grabarse. ¿O no, Lichi? La Lichi, ¿po? No, ahí nomás. Le decían. Otro, no, es que me da vergüenza y ponían excusas, solo porque sabían que le iban a preguntar un versículo. ¿Se aprendió Romanos 12:2? ¿Sí? No os conforméis. No lo coloqué, están haciendo trampa. Ya hasta fue Mapudungún ese versículo. Sí, es 12:2, pero estamos todavía en el punto. Sí. Ya, después ahí lo chequean porque a veces se nos traspapelan los. ¿No dice Romanos 12:2? Ah, sí, pero ese es del punto número 2. Sí, ahora estamos en el punto 3. Bueno, pero esto es para ver si estaban atentos. Así que tienen que estudiar en su casa y chequear el versículo sea correcto, para que lo tomen en la semana y digan, mira, se equivocó acá, y ustedes chequen. Era para ver si estaban atentos y si en la semana. No, fue un error que tuvimos, pero ahí lo soluciona, ¿cierto? Bien, volvamos al punto número 3. Muchas veces nos dijeron mentiras, tenemos que reemplazar esas viejas mentiras con la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres cambiar la forma en que te sientes en base a esas heridas emocionales que te hicieron? Tienes que cambiar tu forma de pensar. Pero tienes que llenarlo con la palabra de Dios. Esas viejas mentiras que te dijeron de que tal vez no servías para nada, que tu hermano era mejor, sácalo de tu mente y empieza a reemplazarlo por la palabra de Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar. Es la clave. En todo punto, en toda predicación, algún pastor te va a poner el orar. Porque es muy clave dentro de la vida cristiana. Es la forma en que nosotros podemos comunicarnos con Él y decirle todo lo que nosotros sentimos, todas las cosas que nosotros estamos experimentando. ¿Podrías decirle, Dios, tú puedes sanar mis recuerdos? Dios, ¿podrías sanar estas heridas? ¿Podrías cerrar esas heridas que están abiertas en mi vida? ¿Podrías cambiar esos recuerdos por sentimientos de alegría en mi vida? Aquellas cosas que me dijeron, tienes que empezar orando. Siempre, la oración es tu primer punto de conexión hacia Dios para poder sanar cualquier herida. Y segundo, tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios. Y hemos hablado más de esto en esta sesión, porque cuando tú llenas tu mente con este libro, con la Escritura, con la Biblia, va a empezar de a poquito a eliminarse esas viejas mentiras que tú estás diciendo. Hay un espacio como un disco duro, y tú tienes que empezar a llenarlo de cosas verdaderas en base a su palabra y empieza de a poquito a ir eliminándose todas esas viejas mentiras que tú vas diciendo. Y déjame darte solo una verdad con la que debes llenar en tu mente. Jesús y los que hace santo tienen un mismo Padre. Jesucristo y nosotros tenemos el mismo Padre. Hebreos 2:11 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Claro ejemplo, cuando dicen, me avergüenza que tú seas mi hijo. Tranquilo, Dios no se avergüenza, Dios te ama. Nos dice, Jesucristo y ustedes pueden llamarse hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Y muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos en menos, pero somos hijos de el Rey. Somos hijos de ese gran Dios. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y muchas veces tú te ves a ti mismo como la persona que te importa más
te dice que te ves. No sé si se logra entender. Muchas veces tú te ves a ti mismo como la persona que más te importa a ti, te dice cómo te ves tú. ¿Ahí se entendió más o menos? Sí, muchas veces tenemos una persona tan importante en nuestra vida que ella determina lo que nosotros sentimos. Y en un punto de la niñez, sí o sí son los padres. Entonces tus padres te determinaron a ti cómo tú te ves, a ti mismo. Hoy en día tal vez puede ser un amigo, tal vez puede ser tu esposa o tu esposo, que te dicen, oh, cocinaste súper mal. Y eso te dice a ti, no, soy la peor cocinera del mundo. Y un hermano dice, uy, quedó rico el almuerzo. No, si yo no cocino bien. ¿Ya? Pero es porque la persona más importante está determinando cómo ella se siente a sí misma. Entonces, quiero sugerirte que tú vuelvas a Jesucristo, esa persona importante. Porque Él no te va a llenar de sensaciones negativas. Él te va a decir, tú eres mi amado, me sacrifiqué por ti, tú puedes, si tú me amas vas a obrar a bien. Y te llena de cosas buenas. Elimina a esa persona tal vez que te está llenando a ti y la persona que te hace modificar cómo tú te sientes, sácalo y reemplázalo por Jesucristo. Que Jesucristo te defina a ti. Y Él te va a decir la verdad. Y la verdad te hará libre. Porque en su palabra están como Dios nos sienta a nosotros. Y no hay ninguno donde Dios demuestre su decepción hacia nosotros. Siempre está lleno de esperanza para poder seguir mejorando. Dios busca cómo mejorar, no cómo sepultarte. A diferencia de las personas hoy en día. Haz de Jesús esa persona. Si quieres cambiar la forma en que te sientes, yo te dije, cambia la forma de cómo piensas la vida. Que Jesucristo sea esa persona y de esa manera tú cambias las viejas mentiras que te dijeron tal vez en tu niñez, en tu juventud, un profesor de la universidad, por la verdad de Dios. Y eso te va a ayudar a ser emocionalmente saludable. Punto número 4. El cuarto hábito de salud emocional, si queremos ser sanos para eliminar aquellas heridas ocultas que están en nuestro corazón, es que debes enfocarte en el futuro. Va relacionado más o menos con los otros puntos igual. Tú tienes que soltar el pasado y enfocarte hacia lo que se viene. Quitar tu atención del pasado lo podríamos graficar tal vez como manejar mirando el retrovisor. ¿Ya? No te puedes enfocar de lo que va a venir adelante si tú vas solamente fijándote en el retrovisor del auto. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Estamos tan pendientes del pasado que tenemos que avanzar a 1 por hora producto de aquello. Y Dios te dice, no mires por el retrovisor, mira hacia adelante con el copiloto que sería Jesucristo. Y el auto va a avanzar rápido. Pero eso nos detiene, eso nos pone pausa, como que nos amarra para nosotros llevar el plan de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo hago? Ahora la Biblia nos dice en el libro de Job, que está en sus hojitas, en Job 11, del versículo 13 al 16. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Te está hablando de que ya no vas a temer nada. Y 16, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. ¿Cierto? Ese es lo que vamos a recibir si es que nosotros practicamos los primeros versículos. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Lo primero que nos dice es que si tú dispusieres tu corazón, es el primer punto que ataca el versículo, si tú dispusieres de tu corazón. Si lo llevamos a la práctica ahora es eliminar ese derecho de desquitarte, disponer tu corazón, es liberar a aquellas personas que te lastimaron, es perdonarlos, aunque se lo merezcan hasta lo más profundo, es soltarlo y es la única forma en que tú vas a mejorar. Si se dispusiere mi corazón. Lo segundo que dice, el versículo dice, y extendí a él
tus manos. ¿Se ven qué es lo que estamos graficando en el punto anterior? Debes pedirle a Jesucristo que venga a cada área de tu vida y en específico al área de la salud emocional. Y lo está diciendo este versículo. Tienes que decirle a Jesús que te dé sanidad, orarle a Él para que te ayude a solucionar esas heridas ocultas que tú tienes. Debes decirle que empiece a reemplazar esas viejas mentiras por cosas nuevas, a crear bien de algo malo tal vez que había sucedido. Y permíteme preguntarte a ti si en realidad quieren mejorar. ¿Quieren mejorar? ¿Cierto? ¿Queremos mejorar? Y si es así, debes desenfocarte de tu herida. Que Jesucristo sea el centro, que sea el copiloto, que Él sea la persona que dirige tus emociones, el que te guíe saludablemente. Y lo tercero que necesitas hacer, que nos dice la Biblia en Job, en el versículo 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Significa que ya soltaste. No vas a temer nada, que ya saliste de esa caparazón, que ya derrumbaste esas murallas gigantes que tenías hacia la gente para que se conectara emocionalmente contigo. Eliminabas todo aquello. Empiezas a vivir y dejas de decir que eres una víctima, sino que dices, soy un hombre victorioso, una mujer victoriosa en el nombre de Jesús. Y eso es sacar aquello. Puedo levantar mi rostro limpio de mancha, sin nada, sin ningún rencor, sin ningún resentimiento, sin ningún enojo. Dice que voy a ser fuerte y no voy a temer. No voy a temer de que se me acerque alguien. Y muchas veces pasa eso. No quieres establecer relaciones con personas porque sabes que te pueden defraudar. Y te niegas a relacionarte de nuevo. Levantaste esa muralla. Y eso es porque no has soltado. Necesitas soltar y Dios mismo va a bajar esas murallas. Y la Biblia dice esta promesa luego de la premisa, como aprendimos hace unos meses, en el versículo 16, y olvidarás tu miseria. Lo vas a olvidar. O te acordarás de ella como las aguas que pasaron. Entonces tienes que tomar estos pasos. Lo dejó claro ahí Job en esos versículos. Es un principio muy importante si tú quieres reenfocar tu vida. Ya de dejar todo eso de lado, de olvidar el pasado, de dejarlo a un lado. Y no puedes hacerlo de otra forma. Es la única forma, porque si lo dice su palabra, ahí es. No hay que buscar otro lado. Si la palabra es lo más seguro que tenemos, y si te dice hazlo, créeme, es la forma para poder salir de esas heridas ocultas que tú tienes. Es la única forma. Entonces es ahora donde no tienes que tener que quedarte estancado en aquellas emociones. Es momento de dejar de mirar por el retrovisor y empezar a manejar y avanzar hacia adelante. Solamente a través de Jesucristo. El viejo tú, las cosas que pasaron, es tu pasado, no el futuro. Tú tienes que ya mirar hacia adelante. Años antes de que nacieras, Dios ya sabía que tú ibas a sufrir por aquello. Ya lo sabía. Tenía conocimiento y sabe cómo acompañarte en ese momento difícil. Pero somos nosotros los que no queremos que Él nos acompañe. Y después le decimos, Dios, es que me siento solo. Y Dios te está diciendo, pero si yo estaba aquí siempre disponible para ti, pero tú no te quieres acercar a mí. Yo quiero guiar tu vida, yo quiero ayudarte a eliminar esas heridas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Las tomamos y las guardamos en lo más profundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver aquellos hábitos y tomar estos hábitos. El número 1, ¿cuál era? Revelo mi herida. Tengo que revelar mi herida, mostrársela a alguien, a mí mismo, a Dios y a otra persona de confianza. Libero a aquellos que me han herido. Una vez que ya lo mostré, tengo que soltar a aquellos que me hirieron en el pasado. Número 3, reemplazo esas cosas con las que me hirieron, con las que me dijeron en mi niñez, en mi juventud, y la cambio por verdades de Dios. Número 4, ya tengo que soltar todo eso y me enfoco en el futuro. Cuando haces eso, vas a ser capaz de lo que nos dice en Proverbios 4, versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes
delante, ¿ya? Hacia lo que tienes delante. Y si fijamos nuestra mirada hacia el futuro, volvamos al Salmo 23. Somos las ovejas. ¿Y el pastor dónde está? Adelante. Dios es el que va adelante. Cuando tú miras hacia el futuro, te estás fijando en tu pastor que te va guiando hacia adelante, que te va guiando como a un rebaño. Entonces, no tienes que olvidar que mandó a Jesucristo a morir en la cruz por tu culpa, por tu vergüenza, por lo que haces, tal vez la vergüenza de que sientes por las personas que te dijeron cosas. Piensa que Él ya murió por todas aquellas cosas y que Él quiere sanarte emocionalmente. Y sabes tú que ya has sanado emocionalmente cuando llegas al quinto paso. Cuando tú logras cumplir esos 4 hábitos, llegas recién a este quinto paso, donde ya soltaste todo, estás mirando hacia el futuro y aquí Dios te dice cómo viene ahora en adelante. Y el número 5 es, me acerco a otros para ayudarlos. Cuando completo los 4 hábitos, recién puedo pasar a este quinto. Cuando superé ya todo lo que pasé, me acerco a otros para ayudarlos. Dios quiere redimir todo ese dolor y tal como decía en la mañana, canalizarlo para llevarlo a ayudar a los demás. Como dije también en la mañana, tal vez tu mayor ministerio está en tu más profundo dolor y tú todavía no lo sabes. Ese dolor que tú ya olvidaste en el pasado, que ya no te afecta porque tú estás guiado con Jesucristo, ocúpalo. Pero ya no para que te hiera, sino para ayudar a aquellos que también han sido heridos. Y hacia allá te apunta Dios. Hay uno de los pasajes favoritos de mucha gente cuando tienen una pérdida tal vez de un familiar o de una persona muy querida. Y ese versículo nos ayuda a confrontar a los atribulados y nos da la clave de lo que estamos hablando ahora. El versículo es 2 Corintios 1:4, porque nos habla primeramente del sentimiento hacia Dios, hacia nosotros, y después nos muestra cómo nosotros tenemos que actuar en base a aquello. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí el punto clave, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Recuerdan que nuestras emociones son porque somos a imagen y semejanza de Dios? Aquí es lo mismo. Dios te consuela a ti para que tú aprendas a consolar a otra persona. Así trabaja Dios. Y eso es lo que dice. Cuando tú logras superar estos 4 hábitos, ya no se trata de ti, tú ya lo superaste, sino de quién se trata, de otros que están sufriendo. Y tal como Dios te dio consuelo a tu persona, tú tienes que ser de consuelo para aquella persona que está sufriendo. Y las situaciones de los humanos son todas parecidas. No es que a uno le pase un caso extraño y otro extraño por acá. Siempre hay alguien que sufrió lo mismo que tú. Siempre. Y esa es la oportunidad que Dios te da para consolar como Él te consoló a ti. Donde tú le ayudes a superar sus emociones y heridas ocultas, como tú también lo hiciste y aprendiste esta noche. Y de eso se trata. De bendición hacia mí para yo bendecir a los demás. Entonces, si quieres ser emocionalmente saludable, tienes que seguir estos pasos. Estos hábitos, volverlos un hábito en tu vida. Cuando tú cumples todas esas premisas, Dios cumplirá las promesas. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas. Agradecemos por aquello, ¿cierto? Si no estaríamos pegados en el pasado, porque Dios nos da cosas nuevas. Y en base a aquello, muchos de ustedes ya han cruzado esa línea de ser un hijo de Dios, pero tal vez no has tomado estos pasos. De revelar tu herida, de soltarla, de perdonar, de avanzar y después de bendecir a los demás. Así que si estás tal vez siendo un hijo de Dios, pero estás con un resentimiento, estás con un pie en cada lado.
No has tomado realmente hacia donde Dios te quiere apuntar. Para estar de este lado y ser una nueva criatura completamente, uno de esos puntos es dejar aquella vieja naturaleza que es el resentimiento, que es el no perdón, que es el rencor, la venganza. Y tienes que soltarlo, porque Dios te ha dado el poder de vivir una vida nueva. Dios ya te dio ese poder de tener la capacidad de soltar las cosas que te realizaron personas hacia ti en el pasado. Y tienes que empezar a liberarlas. Hay 5 pasos, ya lo dijimos, 5 hábitos que te van a ayudar a cambiar cómo tú te ves a ti mismo y ayudar a los demás a cambiar cómo ellos se ven. Pero depende de ti. ¿Te vas a quedar estancado en aquel resentimiento o lo vas a superar y te vas a guiar en Jesucristo para poder avanzar en la vida? Pero depende de nosotros. ¿Somos una nueva criatura? Soltemos aquellas cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Y de aquí en adelante ya perdona a aquella persona que te realizó mal. Perdona a aquel que te causó daño en el pasado. Suéltalo. Somos nuevas criaturas y hacia allá tenemos que apuntar. Vamos a orar. Señor Padre amado, te agradecemos primeramente porque tú nos dejas ejemplos, Señor, y no hay cosa en la Biblia que nos ordenes a nosotros que tú no hayas hecho. Si tú nos demandas a perdonar, Señor, podemos ver muchas veces en tu palabra que tú perdonaste. Si, Señor, tú nos mandas a no tener resentimiento, lo podemos ver en experiencia propia, Señor, que tú no guardas resentimiento cuando nosotros nos equivocamos o cuando te causamos mal o cuando te causamos heridas, Señor, a ti. Así que, Señor, ayúdanos a tener ese mismo espíritu. Ayuda, Señor, a poder superar aquellos corazones o aquellas heridas ocultas que tiene cada persona. Tal como dije, Señor, todos tenemos alguna herida oculta y queremos superarla. Y esa es la pregunta que tengo hoy. No sé si habrá alguien que pueda ser honesto, tal como lo vimos en el primer punto, y todos con sus cabezas inclinadas, que pueda decir, ¿sabes qué, hermano Benjamín? Yo, al escuchar esta prédica, sí tengo una herida oculta, porque me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien que tiene una herida oculta que a través de este mensaje se descubrió? Amén, gracias por levantar tu mano. Es difícil, es muy difícil reconocer, y por eso era el primer punto. Pero es el primer paso, identificarlo para poder soltarlo. ¿Hay alguien más que puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo una herida emocional en el pasado. Amén, gracias por levantar tu mano. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermano, gracias por levantar tu mano. Gracias por levantar tu mano, señorita. Es muy evidente, Señor, cómo tu palabra sigue obrando hoy en día. Que al traernos a colación, Señor, versículos, podemos reconocer e identificar problemas que estamos sufriendo en nuestra vida. Tal vez heridas que no han podido solucionarse. Heridas que no han cerrado y que siguen causando daño a aquellas personas que lo han guardado. Y es, Señor, por eso que pido, tal como leíamos, las fuerzas. Aquellas fuerzas que tú das al cansado, las pedimos para aquellos que están cansados emocionalmente hoy en día por tener una herida oculta. Queremos que tu poder obre en la vida de cada una de aquellas personas, Señor. Queremos que tu poder obre en la persona para poder superarlo, para poder perdonar, Señor, tal vez para poder soltar aquello que le está haciendo daño. Y sabemos que solos no podemos, tal como aprendimos en la mañana. Nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para poder solucionarlo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que te pido, que tu Espíritu Santo guíe a cada persona que levantó su mano. Porque es un proceso difícil. No es fácil saber perdonar, no es fácil saber soltar, no es fácil dejar ese resentimiento, ese rencor. Y es por eso que necesitamos a ti, Señor. Necesitamos que tu Espíritu guíe a cada persona para ir a donde esa persona y decirle, te perdono. Tal vez si no está, para hacer una oración como Dios de testigo diciendo, perdono a esa persona aunque ya no esté por lo que me hizo. Y poder avanzar y tal como decía, que todas esas manos levantadas que estaban ahora, después sean de bendición para otras personas también. Porque aprendimos, no basta solamente con solucionarla, sino basta cuando después somos de bendición hacia los demás.
Y ese es hacia donde queremos apuntar, Señor. Te pedimos de tu fuerza porque sabemos que en algún punto de nuestra vida vamos a ser heridos. Y vamos a necesitar tu aliento, Señor. Vamos a necesitar de tu acompañamiento de aquí hasta que muramos. Porque no somos perfectos y fallamos. Señor, bendícenos grandemente. Y bendice a aquellos que no levantaron su mano. Que tal vez se encuentran en un punto emocional fuerte. Para que ellos sean de bendición, para aquellos que se encuentran débiles. Porque somos una familia donde nos tenemos que apoyar unos con otros. Que sea la oportunidad tal vez de conectarse con ese hermano y que ese hermano sea el que tú le tengas confianza y le cuentes tus heridas y te pueda ayudar. Bendice a cada persona en este lugar porque no sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de compartir este mensaje de ese Dios que sana las heridas, de ese Dios que toma todo lo malo, todas esas cosas viejas y hace algo nuevo. Ese alfarero que toma tal vez algo que estaba destruido y vuelve a darle una forma increíble que te alaba a ti, Señor. Que lo vuelva un instrumento de bendición. Te pedimos, Señor, tu guía y tu acompañamiento en este día, Señor, y por los días que vienen. En el nombre de Jesús. Amén.